Vamos a saludar a Antares Vázquez Alatorre. Senadora, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí de regreso. Oiga, senadora, ¿cambió de alguna manera su postura? ¿Se radicalizó, si me permite la expresión, su postura? Porque recuerdo que hace unos días hablábamos y me decía, no es tan importante, Ricardo Monreal. Ahora, con lo que publica el periódico Reforma, señala que usted sí estaría dispuesta a que por lo menos se discuta la posibilidad de que deje de ser líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Cuénteme. En realidad es que no hay tal postura la que dice Reforma. Yo ayer mandé a la redacción del periódico Reforma una precisión. Me entrevistó Mayolo y me preguntó, insistente, la pregunta de él tuvo que ver con que cómo había estado una reunión en la que confrontamos a Ricardo Monreal, los senadores y senadoras, y que habíamos pedido su renuncia. Y le dije, bueno, yo no tengo idea de esa reunión, no he sido convocada, no participé y además no me he enterado de tal reunión. Sí, y también me insistía en que había un documento que se firmó ante el secretario de Gobernación y que pues yo estoy totalmente ajena a eso, no tengo ni idea. Yo en ese momento estaba en Guanajuato, fue creo que el lunes que me entrevistó, y le dije, los senadores y senadoras no nos hemos reunido. Estamos desde el 15 de diciembre, no nos hemos reunido. Me insistió mucho, él quería poner palabras en mi boca que no pronuncié. Entonces, yo mantengo la postura que te dije a ti, Vicente. Yo soy una radical, sí, he sido radical siempre en el sentido de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a atacar de raíz a este régimen corrupto que nos heredaron en el país, y he sido catalogada, a mucha honra he de decirlo, como radical dentro del grupo parlamentario desde el principio. Mi postura es la misma. Yo no creo que sea tema de discusión la remoción o no de Ricardo Monreal de la coordinación del grupo parlamentario. Yo creo que tenemos tareas más importantes que hacer. Creo que todas y todos somos necesarios para poder sacar adelante las reformas que vienen, que tenemos enfrente, y que es muy importante resolver esto. No hemos sido convocados a reunión, no hemos estado en el proceso de discusión de esto. Yo le dije a Mayolo del Reforma que la decisión de la coordinación respecto a la coordinación del grupo parlamentario es de 61 senadores y senadoras, no depende de mí, no estoy yo impulsando esa remoción. Hemos hablado de tener nuestra sesión plenaria, que siempre tenemos una sesión plenaria antes de iniciar cada periodo parlamentario. Probablemente se toque el tema, no lo sé, no hemos sido convocadas aún. Entonces, mi postura es la misma, Vicente. Oiga, pero no llega un punto en el que ya no se puede sostener Ricardo Monreal como el coordinador de la bancada. Yo insisto, porque por ejemplo veo en proceso Monreal, sucesión presidencial adelantada, fractura a Morena, en clara crítica, y se vale pues al presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo hemos advertido siempre, pero en clara confrontación al presidente. Luego en el Reforma, acabarán radicales con el país. Y ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes, antes de aislarse por su contagio de COVID-19, pues ser muy claro, es más, durísimo contra el posicionamiento de Ricardo Monreal, que hay que definirse. Y si Ricardo Monreal no está definido hacia la izquierda, si no se asume como radical, pues está medio extraño que el líder de la bancada esté en esta situación de tibieza, ¿no? Mira, Vicente, yo creo que el presidente fue muy claro, tenemos temas más importantes que atender y para eso necesitamos votos. Eso yo ya te los había comentado aquí en tu programa, a quienes nos escuchan. Necesitamos votos.
Para varias reformas, todas las que son constitucionales, necesitamos incluso 2/3 partes del Senado. Yo creo que hay una intentona de la prensa esa, que ya sabemos, del Reforma, del proceso, de todos esos, por fracturar realmente, por reventar al gobierno de Andrés Manuel desde donde se pueda. Y aprovechan, por supuesto, las declaraciones de Ricardo Monreal al respecto. Entonces, yo creo que es más importante lo otro. Todo lo demás acaba siendo grilla y no es útil en este momento. Yo creo que no debemos sumarnos a la intentona. Te digo, ahora sí lo viví yo directamente con esa nota de Reforma, que además el encabezado es perfectamente perverso, o sea, para ponerme a mí en una confrontación abierta con Monreal y a ver, hacer los bandos, y no es cierto, no es cierto. Entonces, tenemos que ver con madurez el asunto, sí, y tenemos que hacer lo que convenga para nuestro movimiento. Eso va a suceder, que no tengan duda, va a suceder. Respecto al tema de la sucesión adelantada, está bien, Vicente, yo se los dije la vez pasada que estuve en tu programa, es muy importante que de cara al 2024, que aún no llega, hoy nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador, pero él decidió poner en la vitrina a todas y a todos los que están interesados en esa posición, o los que la gente especula que puedan estar interesados incluso, y es que los observen, que la gente vea quién es quién. Cuando Andrés Manuel habla de que ya no de regreso al tapadismo, ¿te acuerdas que antes era al último minuto el presidente decidía quién iba a ser el tapado? Era alguien que nadie conocía, nadie sabía sus antecedentes, y enos aquí de todo lo que nos ha pasado por esas prácticas del tapadismo. Ahora no, ahí están todos a la vista, y que de una vez ha dicho tanto el presidente, es tiempo de definiciones, y que cada quien haga su propio juicio en este tiempo que falta para este gobierno. Nosotros estamos concentrados en otra cosa, Vicente. A mí, esta grilla ya sé que es muy jugosa, pues, es decir, se puede sacar raja muy fácilmente, pero la verdad es que nosotros tenemos temas muy importantes que discutir todavía en el Congreso de la Unión. Andrés Manuel López Obrador es el presidente que tenemos hoy y además por el que luchamos muchos años para que fuera presidente, y tenemos que terminar de apoyar este proyecto de nación que hemos estado impulsando y que se está concretando además. Entonces necesitamos seguir adelante, trascender este tipo de cosas y concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Es importante también destacar que a cada quien lo va a juzgar la historia, cada quien se va poniendo en su justa proporción. Querida Antares, pero creo que este tema de los radicales sí es importante hacia el futuro, ¿no? Más allá de Ricardo Monreal, es definirse. Y yo preguntaba en algún momento si ven a los personajes que encabezan las encuestas que realizan ya definidos hacia lo radical, como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, pero sí es un tema importante al interior del movimiento, al interior del partido, un debate duro que se tiene que tener, ¿no? Pero además se ha tenido siempre, Vicente. Morena es un movimiento, acuérdate, de dónde venimos, de muchas luchas, desde el inicio, desde que nos constituimos, bueno, desde antes, desde que éramos solo un movimiento, sin ser partido. Las discusiones al interior se han dado siempre y las hemos seguido dando siempre. Esa es de las cosas que son distintas respecto a otros partidos. Tú recordarás que, y todavía hoy, los partidos tradicionales siguen encubriendo sus conflictos, siguen queriendo dar una cara falsa de que todos van en una misma línea, de que todo está bien, cuando no es así. En política todo es así de estira y afloje, de discusión, de estar discutiendo siempre los temas relevantes y las posturas de cada quien. En Morena hay gente de todas partes. Han criticado mucho la apertura de Morena y esto nos obliga a estar en una discusión constante. El proyecto es de izquierda,
perdón, el proyecto de izquierda se está concretando. ¿Nos ha ayudado gente que no es de izquierda? Sí, también. ¿Y va a seguir así? Sí, también. Entonces, es muy importante que abramos nuestra mente a un fenómeno político que es Morena, que es muy distinto de lo que hemos conocido, y que no se ciclen en querer ver a Morena como un partido tradicional, porque no lo es en ningún sentido. En ningún sentido. Morena es un gran movimiento social. Andrés Manuel López Obrador es el líder de un movimiento, no solo de un gobierno, sino de un movimiento social que es además ejemplo en el mundo entero. Créeme que hay una atención importante sobre México, sobre qué es Morena, lo que ha pasado, el fenómeno que se ha dado en México, y tenemos que seguir la discusión, claro, siempre la discusión, porque también en las prácticas políticas del viejo régimen, nada más unos hablan y los otros calladitos y los otros no participan. Por eso a mí me da mucho gusto que con espacios como el tuyo y el de Meme Yamé y algunos otros, la gente opina, la gente puede decir, puede decidir, puede promover. Yo le decía, eso sí se lo dije a Mayolo, que hay una presión importante en las redes sociales para que a Ricardo Monreal se le releve del cargo. Esa presión sí existe y esa es la verdad, pero es una cuestión que tenemos que estar escuchando todas y todos los senadores para poder tomar decisiones, pero de que no se ha discutido, no, y de que yo haya cambiado mi posición, tampoco. O sea, yo sigo en la misma línea. Vamos a hacer lo que convenga al movimiento en este momento, que es tan relevante para sacar cosas. Mire, de veras que estando en el Senado te das cuenta de cómo a veces los que perdieron ganan porque pretenden rompernos a nosotros para sacar raja y no sacar reformas que son muy importantes para el país. ¿Qué tenemos que anteponer nosotros? La verdad es que tenemos que sacar, la reforma eléctrica es fundamental, tenemos que hacer eso. Viene una reforma electoral que es muy importante. Esas son nuestras prioridades y tenemos que poner el conflicto por debajo de estas prioridades. Estas son las cosas que tenemos que estar haciendo, es parte de la agenda legislativa de Morena. Si no sale, y si este quiebre y esta situación que se está dando rompe con estas reformas, ahora sí que la historia juzgará a quienes lo hayan hecho. Pero tenemos que responderle al pueblo de México por eso, y el Senado es un órgano colectivo en donde todas y todos necesitamos de todos. No es una cosa que salga nada más de unos cuantos de los que a los que nos llaman los radicales. O sea, no es nada más de la política debe imperar, sí, pero necesitamos a los que no son radicales también. Así es. Dos cosas para cerrar, si me permite, senadora. Qué peligroso esto que nos está diciendo del periódico Reforma. Digo, el presidente los ha exhibido una y otra vez, pero que usted diga, tergiversaron lo que dije o inventaron cosas que no dije, está muy fuerte eso. Pero ya lo sabemos, Vicente. ¿A quién le extraña que el Reforma haga eso? Se le han pasado haciendo eso todo el tiempo. Entonces, bueno, es lo normal. Es normal, es lo esperado. Y es parte también de una de las cosas que la gente ha ido aprendiendo. No todo lo que dicen ellos es cierto. Siempre tenemos que cuestionar lo que se dice. Y yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de aclararlo. Porque además a mí me empezaron a hablar medios para preguntarme algo. Yo ni siquiera había visto la nota de Reforma. Y me empezaron a hablar, oiga, que dicen que... A ver, no, la situación es así. Y ya después de la misma nota de Reforma, fíjate que medios hasta de izquierda asumen como que lo que dice Reforma es cierto. No, siempre pónganlo en duda, siempre. Ya sabemos quién es Reforma, quién es el Universal, quién es López Dóriga. Ahora resulta que hasta López Dóriga me sacó, ¿no? Que dices, ay, por favor. No. Todo es un tema para golpear a la Cuarta Transformación. De eso tratan estos meses. Y bueno, para cerrar, dígame qué piensa de las reacciones, de las opiniones que ha visto en torno a la situación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que confirma que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Y bueno, pues ya hemos visto desde deseos de muerte hasta burlas, hasta reclamos,
no lo bajan de covidiota, híjole, y lo llaman todavía dictador, pues qué mal dictador es López Obrador, que la gente puede decir cualquier cosa sobre él y no les pasa nada, pero qué mezquinos, ¿no? Cuando está de por medio la vida, la salud de una persona, por más que la odien, por más que les caiga mal. Dame tu opinión, senadora. Eso es mezquindad, es una gran mezquindad. Y además, una diferenciación, fíjate, en Guanajuato se le lanzaron con todo y lo criticaron por salir en la mañanera sin cubrebocas. Pero ¿qué crees? El mismo día, antes, estuvo el gobernador de Guanajuato en Irapuato sin cubrebocas, salió en medios y al ratito dijo que era positivo a COVID, el mismo día. Pero hay un rasero diferente para la crítica. Yo lo que digo es, el odio nunca es bueno. Y hablo de odio en general, porque el odio enferma a quien lo siente. El odio, más que afectar a Andrés Manuel, afecta a quienes le expresan el odio, porque habla más de ellos que de la persona a la que odian. Entonces yo le sugiero al auditorio que no odien ni a los de la derecha. Hay que tenerlos en su justa proporción, pero la verdad es que desearle la muerte a alguien es mezquino. Nadie tiene derecho a eso. Nadie tiene derecho a lanzarse con odio ante nadie, porque el odio promueve violencia, sea en un sentido o en otro. Entonces, hay que mantener la calma y tenemos que poner a la gente en su justa proporción. Todos esos haters que te aparecen en las redes sociales, a ti te siguen muchos, a mí también. Esos haters, la verdad, ni escucharlos porque te enfermas del alma y eso no conviene. Querida Antares Vázquez Alatorre, siempre admirada, siempre respetada, te agradezco que hagas la aclaración, te agradezco que nos regales este tiempo para la audiencia de Sin Censura. Y nada más para cerrar, ¿en dónde te sigue la gente para aclaraciones, información y todo lo que tenga que compartir con la gente, Antares? En mis redes sociales, para que me sigan en Twitter, @AntaresVazAla, y en Facebook como Antares Vázquez Alatorre, en Instagram también como Antares Vázquez Alatorre, para que estén ahí al tanto. Pues te agradezco, senadora, estamos al pendiente y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, saludos a todas y a todos. Gracias, la senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre, aclarando y hablando sin censura. Y ya que estaba la senadora abordando el tema de la discriminación, mire, leí hace un rato a Manuel Pedrero y dije, entonces no ando tan perdido. También ya se dio cuenta Manuel. Le empezaron a hacer una campañita a Javier May Rodríguez, nuevo titular, nuevo director de Fonatur, nuevo encargado del Tren Maya, que me parece que es otra de estas campañas de la oposición pedorra, de la oposición racista, de la oposición discriminadora y clasista, que hay que señalar. Podemos criticar a Javier May, claro que tenemos que criticarlo, tenemos que señalarlo si algo se hace mal, pero de ahí a entrarle a cuestiones clasistas y discriminadoras me parece muy bajo. Dice Manuel Pedrero, nuestro carnalito Manuel Pedrero, en Twitter hace unos minutos, odian al nuevo encargado del Tren Maya, Javier May Rodríguez, por las mismas razones clasirracistas de siempre, por sus grados académicos y su origen tabasqueño. Caray, si guardaban silencio absoluto frente a los licenciados y doctores en política del Estado de México. Javier May Rodríguez es un personaje histórico, fue el primer presidente municipal de Morena a nivel nacional allá en 2015 cuando ganó Comalcalco. Como comalcalquense es un orgullo ver llegar lejos a los nuestros debido a su compromiso social y no a conexiones como la oposición. Bueno, pues desde la oposición un calderonista, y solo rescatándolo como ejemplo, Max Kaiser, este asesor, que además estuvo en el gobierno panista de Calderón, escribe, el nuevo encargado del Tren Maya, Javier May, tiene como máximo grado de estudios preparatoria,
pero nació en Tabasco y eso es todo lo que se requiere en este gobierno. Hijo de la chingada. Precisamente como tabasqueño también tiene mucho que aportar Manuel Pedrero, a quien saludo con mucho gusto. Manuel, pues andan desatadas las aves de rapiña, los opilotes. Te abrazo, Manuel. Te abrazo, Vicente. Buenos días en este miércoles 12 de enero del año 2022. Y en efecto, la oposición, la comentocracia, los intelectuales, los exfuncionarios, los exvoceros, todo lo que fueron los ex del poder, pues andan con una aversión terrible hacia los tabasqueños, cacería por la comentocracia de los tabasqueños, pero te diré algo, a mí la verdad me da mucho gusto que lo único que tengan que hablar sea del origen, porque más allá no podrán hacer un señalamiento claro, fuerte, de un acto de corrupción, de un acto de mala administración. Y es que estamos viviendo la tabasqueñización de la política mexicana, obviamente encabezada por Andrés Manuel López Obrador, originario de Macuspana, pero es que estamos repartidos por todo el gabinete. Javier May Rodríguez, hasta hace poco exsecretario del Bienestar, ahora será el director de la Fonatur, se encargará principalmente del Tren Maya, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el director de Pemex, ¿no? Octavio Romero Peraza. Entonces, vamos a tener varios aspectos tabasqueños, prospectos no solamente dentro del gabinete o de las máximas esferas de las instituciones, ya sean de compañías del Estado o de administraciones dentro de las secretarías de Estado, sino también en subsecretarías y divisiones. Realmente estoy muy contento de que Tabasco tenga esta presencia a nivel nacional, pero quien no está contento es la oposición y obviamente esto va a generar estas críticas clasirracistas. Me gustaría decir que son críticas, pero yo creo que lo apropiado sería corregir. No son críticas, son ataques, porque ven que el ataque aquí va dirigido hacia los grados académicos de, en esencia, el personaje Javier May Rodríguez. Javier May Rodríguez, en efecto, tiene estudios académicos hasta preparatoria y debido a eso, aún así, debido a eso, llegó a ser 2 veces presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, fue diputado, fue presidente estatal de Morena aquí en Tabasco, eventualmente llegaría al gobierno federal con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta llegó a ser secretario del Bienestar, como tú ya lo mencionabas en un tweet que escribí hace unos momentos. Es histórico realmente Javier May Rodríguez, porque la primera vez que participa Morena en comicios federales, en el año 2015, el primer municipio que gana Morena es Comalcalco, Tabasco. De hecho, si lo ponemos en retrospectiva, diríamos que el primer lugar de todo el país al cual llegó la 4T fue Comalcalco, debido a que fue lo primero que ganó Morena a nivel nacional. Para que nos demos una idea, en campaña, Dan Augusto López Hernández, que corría para ser gobernador del estado de Tabasco, se refería a Comalcalco como la capital de la democracia. Aquí sabes que coloquialmente nos dicen la perla de la Chuntalpa, pero aquí hace un juego de palabras y lo cambió a la capital de la democracia. ¿Por qué? Porque Comalcalco fue lo primero que ganó Morena a nivel nacional. Entonces, no se trata de ser tabasqueño, no se trata de los grados académicos, se trata de un compromiso social. Y la referencia y la alusión que hago referente a los licenciados y doctores frente al Estado de México no es algo de que se trate de algo personal contra la gente linda del Estado de México, porque sí hay que precisar ese punto, sino porque ahí salieron varios políticos del PRI y con licenciaturas, con doctorados, y yo lo pongo en esta frase: ¿de qué sirve de que estén preparados en las mejores universidades del mundo, que sepan las mejores teorías y corrientes económicas y políticas y filosóficas? ¿Sí? ¿De qué sirve estudiar a Marx, a Engels, a Rousseau y saber todos los teóricos si al final de cuentas no hay un compromiso social? ¿De qué sirve el conocimiento si no hay moralidad? ¿De qué sirve estudiar en las mejores universidades si no hay honestidad? Así que yo creo que son los cambios que se ven en representación de esta cuarta transformación. Hay que estar contentos y seguros de que el proyecto del Tren Maya está en buenas manos. En especial me siento cómodo con este nombramiento a Javier May Rodríguez y con los otros movimientos también, porque no fue el único, pero esto obviamente causa una animadversión por la gente de Tabasco y por los políticos tabasqueños, pero se les olvida que Tabasco históricamente ha tenido un papel fundamental en toda la República Mexicana. El origen de México se encuentra en Tabasco. El último vicepresidente de este país fue tabasqueño, José María Pino Suárez. Uno de los principales poetas y escritores, Carlos Pellicer Cámara, fue tabasqueño. Podríamos seguir así con mucho más en todos los ámbitos de la vida, la música, chicoches, podríamos dar y regalar aquí en Tabasco, pero la verdad que
justo en el terreno político, deberíamos estar contentos por el nombramiento de Javier May Rodríguez. Y me sorprende que todavía tenga vuelo una opinión tan discriminadora como la de Max Kaiser, diciendo que solamente le dio para la preparatoria a Javier May. Pues o sea que entonces si por pobreza, por cualquier situación, tú no puedes estudiar esta preparatoria, de acuerdo a una élite, a un círculo, tú no tienes derecho a brillar en este país, mi querido Manuel Pedrero. Así lo entiendo. Ese es el pensamiento panista, calderonista de Max Kaiser, ¿no? Es que ese es el pensamiento de la meritocracia. Piensan que los méritos automáticamente significan recompensas. Entonces, estos personajes que presuntamente, y digo presuntamente porque se las dan de muy sabiondos y estudiosos y eruditos, pero la mayoría de ellos, bueno, si estudias en privadas, tienes las oportunidades que quieras mientras tengas un poder adquisitivo ilimitado. Puedes estudiar y reprobar las veces que quieras y aún así decirte que vas a salir como la octava maravilla en el mundo estudiantil. Pero ellos ven una visión meritocrática, Vicente. Ellos piensan que entre más preparación, más esfuerzo, pues más. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo estoy convencido de que los estudios es parte fundamental de la vida para ejercer y sobre todo en la administración pública. Pero pensar que es exclusivamente nada más esa atribución la que se necesita para ser político, ahí caemos en un gran error. Y esto, bueno, este personaje Max Kaiser, que te diré que debido al nivel de estupideces que escribe en Twitter, yo prefiero un poco de sanidad mental y silenciar este tipo de cuentas. Me llego a enterar después de que se comparte al grado de su estupidez del mismo estilo que Chumel Torres. Digo, hay cosas que simple quieres bloquear como este tipo de personajes, pero su grado de estupidez, su grado de estulticia e ignorancia, pues hacen que trascienda incluso las barreras digitales. En el caso de Max Kaiser, yo creo que es uno de ellos, y si nos damos cuenta de por qué se hace viral, es porque el respaldo que tiene ese tipo de tweet es el respaldo de la gente que piensa así, y yo creo que aquí está el meollo de todo el asunto. Aquí podríamos discutir tú y yo, querido Vicente, el tema de los méritos, el tema de los estudios, los grados académicos, los universitarios, la preparación que puede tener un político, pero eso es entre tú y yo, que podemos estar dialogando aquí enfrente de la audiencia de Sin Censura. Pero ¿qué pasa con la gente que está convencida de que realmente, si no tienes esos méritos de grados académicos, no estás preparado para desarrollarte en la administración o en el servicio público? Javier May Rodríguez lleva laborando desde el nuevo milenio, desde el año 2000 a 2001, Vicente, siendo diputado, posteriormente, como ya lo mencioné, allá por 2007, siendo presidente municipal de Comalcalco, luego en 2015, luego presidente estatal de Morena, luego secretario del Bienestar, y un factor bastante interesante a considerar en el perfil de Javier May Rodríguez, y es que hasta donde yo recuerde, que ojo, posiblemente me pueda equivocar, pero estoy bastante seguro como para decirlo aquí, es que el único funcionario, el único servidor público que le ha renunciado a Andrés Manuel López Obrador en este sexenio y que Andrés Manuel no ha aceptado su renuncia ha sido la de Javier May Rodríguez. Esto debido a que cuando se encontraba ahí en una subsecretaría justamente del Desarrollo de Bienestar y Medio Ambiente, por unas diferencias que tenía con la secretaria Albores, pues él presentó su renuncia y el presidente López Obrador dijo, no te la acepto por ningún motivo, y eventualmente en esta reconfiguración del gobierno llegaría a ser secretario del Bienestar. Así que Javier May Rodríguez es un personaje bastante apreciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para que el presidente Andrés Manuel López Obrador considere que alguien se debe de quedar en su equipo y no simplemente darle el bye bye como a Erendira Sandoval o a Carlos Ursúa o a Arturo Herrera, bueno, habla bastante bien por ello. No todo se trata de grados académicos, no todo se trata de dieces. Si no hay esa moralidad, ese servicio a la patria y a la sociedad de por medio, entonces no sirve de absolutamente nada. Ese conocimiento lo utilizarán de la misma forma que lo utilizaron los tecnócratas, que no es más que el uso del conocimiento para elaborar nuevas y complejas formas de triangular dinero, de lavarlo, de asociarse con el crimen organizado y demás. Aquí yo veo a un humilde
mecánico, porque Javier May Rodríguez era mecánico aquí en Comalcalco. O sea, es una historia de superación, realmente una gran historia la de Javier May Rodríguez, del mecánico del pueblo a ser secretario de Estado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto nos habla de que todos, absolutamente todos tenemos una oportunidad, y es que esto es la esencia de la democracia, que todos podemos participar. Luego vemos a estos elitistas clasirracistas queriendo legislar ahí para que cierto grado de personas puedan votar y ser votados. Ahora quieren legislar para decir, no, es que si tú no tienes por lo menos estudios de preparatoria, no puedes votar. O sea que la gente de secundaria y primaria no puede votar porque según ellos, en su coeficiente, en su intelecto, no están lo suficientemente preparados para elegir gobernantes. Esa es una idea del carajo, con todo respeto. No merece ninguna clase de distinción en la sociedad. Todos tenemos el derecho de votar y ser votados, y creo que el mejor ejemplo, no de meritocracia, sino de hechos en lealtad con el compromiso de una transformación, viene desde hace muchos años, y hoy se ejemplifica con el caso de Javier May Rodríguez. Querido Manuel, déjame cambiar de personaje. Podemos ser críticos de Ana Elizabeth García Vilchis, pero no sé si te diste cuenta la carta que escribió y que publicó ayer Azucena Uresti, la conductora estrella de Milenio TV, luego de ser exhibida la semana pasada en el Quién es Quién de las Mentiras de la Semana en Palacio Nacional, en la mañanera, y hoy vuelve a ser exhibida. Me llama mucho la atención el nivel tan básico de la conductora Azucena Uresti para referirse precisamente a Ana Elizabeth García Vilchis, quien hoy le da hasta con la cubeta, hay que decirlo. Yo no había visto tal vez una contundencia como la de hoy de Ana Elizabeth García Vilchis. Ceci, si tiene el video, el segmento en donde se refiere a la conductora de Milenio, échemelo para darle contexto y que me dé su opinión el querido Manuel Pedrero. La semana pasada en este espacio presentamos una nota falsa que difundió la presentadora de noticias Azucena Uresti sobre la desaparición de 2 jóvenes en Michoacán, adjudicada a la Guardia Nacional, hecho que fue desmentido tras una investigación interna. La Corporación Federal aseguró un vehículo que llevaba en su interior armas y chalecos tácticos. Se comprobó que los elementos de la Guardia Nacional no realizaron ninguna detención. A pesar del desmentido, la comunicadora mantuvo su denuncia de la desaparición de los 2 jóvenes por la Guardia Nacional. Queremos aclarar que hasta el momento no existe una denuncia formal de los hechos que señaló la conductora. Además, la presentadora de noticias Uresti ahora se lanzó contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionando que una policía habría golpeado con una tabla a una persona detenida en las instalaciones policíacas municipales, como si el gobernador diera las órdenes a la Policía Municipal de Perote. Además, el 3 de enero se difundió que una policía municipal de Perote, Veracruz, golpeó con una tabla de madera en la parte trasera a un supuesto detenido al interior de la comandancia, por lo cual será investigada. El maltrato fue difundido en redes sociales y medios locales, mediante un breve clip que la misma gente habría grabado al respecto y que apenas se conoció. En el video se observa que Rosa María Santos, como fue identificada la oficial, propina 2 tablazos en los glúteos del supuesto arrestado y después se retira. Según se aprecia, ambos estaban al interior de una oficina en la presidencia de Perote. Delfín Ortega Martínez, alcalde que tomó posesión en el cargo el pasado 31 de diciembre de 2021, confirmó que los hechos sucedieron en la comandancia municipal y prometió investigar los hechos. Hasta aquí nuestra sección, pero queremos dejar una reflexión. Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos.
No hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etcétera. Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Bueno, dice, no es nada personal García Vilchis, pero Azucena Oresti creo que sí se lo tomó muy personal. Ana Elizabeth García, en lugar de pedir réplica, en lugar de levantarse temprano, ir a la mañanera y decir, a ver, yo vengo a aclarar esto que dijiste de mí por esto, como lo hemos visto ya, escribe una carta en este esfuerzo llamado Opinión 51 y dice, Ana Elizabeth García Vilchis, no te conozco, supe de ti cuando en junio del año pasado se creó la infame sección que cada miércoles conduces titulada ¿Quiénes quieren las mentiras? Solo sé que tienes 32 años, que fuiste coordinadora web en un sitio de noticias y que estudiaste antropología social en la Universidad Autónoma de Puebla, según los datos públicos disponibles. ¿Por qué te escribo estas líneas? Primero, por los infructuosos intentos de entablar una entrevista periodística contigo. Segundo, porque tú te has referido a mí con mentiras desde Palacio Nacional. Y tercero, y lo más importante, porque creo, y ojalá me equivoque, que estás destruyendo tu futuro. No es un escrito en mi defensa, porque afortunadamente mi trabajo y el de mi equipo está a la luz pública, ya habla por mí desde hace casi 2 décadas. Este es un escrito de lo que quisiera decirte si fuera tu amiga, si fuera mi hermana o mi hija, pues cada semana que te veo ahí parada frente a todos desde Palacio Nacional leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza. Mi querido Manuel, pues casi como nos dicen a muchos youtuberos, a muchos tuiteros, a muchos facebookeros, a muchos de los medios tradicionales, somos tan pendejos que nos tienen que escribir los guiones. Y así creo que trata como una tonta a Azucena Oresti, a Ana Elizabeth García Vilchis, quien ayer se publicó la carta, quien hoy le responde con una bofetada con guante blanco. Eso es lo que te iba a decir, Vicente. La carta en esta columna que escribe Azucena Oresti, que es la primera vez que me entero de esta existencia, y eso debido a un ataque a Ana Elizabeth García Vilchis. Esta carta se publica el día de ayer y hoy participa Ana Elizabeth García Vilchis, y creo que su participación, como la escuchamos hoy en la conferencia matutina, elegante, porque no hace alusión a Azucena Oresti en este dimes y diretes, en este conflicto de interlocución que tiene Azucena Oresti contra Ana Elizabeth García Vilchis. No mete el tema personal, sabe separar lo personal de lo profesional, y en lo profesional sigue desmintiendo a Azucena Oresti. No mete el meollo del asunto de que si tiene un guión, de que si tú, que si yo, que si mi hermana, hija, madre o como lo quieran ver, sino que hace, debo decir, una crítica bastante inteligente que, en honor a la verdad, la había hecho primero Álvaro Delgado, diciendo que, ¿qué pasó? Ahora resulta que en una presidencia municipal que dirige el PRI, los policías municipales son ordenados por el gobernador del estado, que es morenista, Cuitláhuac García. Una enorme contradicción que citó bastante bien Álvaro Delgado y que afortunada e inteligentemente retoma Ana Elizabeth García Vilchis en el hoy quién es quién en las mentiras de la semana, aludiendo en ese caso profesional, debido a un Twitter que puso ahí a Azucena Oresti, pues a la conductora de Milenio por parte de Vilchis. Ahora, en el tema de la carta, pues bastante hipocresía y bastante cinismo por parte de Oresti, Vicente. Si nos damos cuenta, al final de la carta la firma diciendo mi sororidad, o sea, en plan, que es este término que, es bastante utilizado por los colectivos feministas, haciendo alusión a una solidaridad, pero en feminista. Bueno, ¿qué clase de feminista ataca con el concepto del feminismo a una mujer diciendo que hay hombres por encima de ella, que hay hombres detrás de ella, que hay hombres que le manipulan, que hay hombres quienes le escriben guiones? Bueno, eso se me hace de lo más machista, si es que vamos a utilizar terminologías usadas por el movimiento feminista, una contradicción de envergadura grande por parte de Azucena Oresti. Mira, fácilmente podríamos voltearle la tortilla. Bueno, ¿para quién trabaja Azucena Oresti? Dudo mucho que sus superiores sean femeninas. Es más, de hecho creo bastante de que son varones.
al igual que la gente que le escribe el teleprompter, que esos sí son guiones bastante bien elaborados por parte de Milenio, porque ya sabes que Azucena Uresti sin teleprompter no funciona. Cuando se queda sin teleprompter, ¿qué es lo que hace? Mentar madres en plena transmisión en vivo. Ese es el estilo de Uresti. Así que a Susana Uresti me queda bastante claro que digo, no tengo indicios yo de saber si le dieron chayote en sexenios anteriores, tampoco quiero especular, pero bueno, las fotografías ahí, las entrevistas a modo, enfrente del titular del Ejecutivo de aquellos entonces, Enrique Peña Nieto, pues eran bastante claras. Yo le daría un consejo a Vilchis, que es que lo siga haciendo, que siga haciendo exactamente lo que está haciendo en estos momentos, porque si lo único que hay que criticar, que obviamente es una crítica constructiva y puede mejorar, es el tema de la dicción y la oración, entonces yo creo que va por un buen camino, porque si le están criticando la dicción y la oratoria, bueno, no es para menos, se trata de la tribuna de la presidencia, debe de estar lo mejor de lo mejor, la criminata del pastel de bodas platino, ¿no? En la conferencia mañanera y en el gabinete, pero eso se corrige aprendiendo, en cambio la honestidad y la ética no regresan ni a palos, así que lo considera Azucena Oresti. Yo creo que si ella piensa que Vilchis tiene un futuro destruyéndose, que lo piense dos veces, porque ella en 2 décadas de lo único que sabemos es que es mentirosa y tergiversadora de la información, y de Vilchis con 32 años, pues ya está en una de las tribunas más importantes de comunicación política que muchos periodistas darían por estar no del lado de las sillas, sino del lado de la tribuna, Vicente. Así es, querido Manuel Pedrero, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y para que te apoyen en las trincheras que vas abriendo? Claro que sí, Vicente. Bueno, invitamos a toda la gente linda de Sin Censura que nos vean a través de los canales de YouTube en Manuel Pedrero, que vayan y que se suscriban a este canal Manuel Pedrero y que no se pierdan a las 4 de la tarde, como siempre, sin máscaras, las transmisiones en vivo que tenemos con nuestro querido Hans Salazar haciendo el resumen del día de hoy con las noticias más importantes, y posteriormente a las 8 de la noche en el Notifierro, ahí con su servidor, programa de 1 hora. Por lo pronto, yo me despido, querido Vicente, te envío un fuerte abrazo, al igual que a Ceci y a toda la producción, al igual que cada miembro de la familia de Sin Censura que nos ve y que nos escucha. Ahí agradecemos bastante el respaldo y arriba el mosimismo, Vicente. Así es, querido Manuel, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, estamos al pendiente, y déjeme saludar también al maestro coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar de un hombre que deja huella, Tomás Mojarro, el valedor. Mi querido Ricardo, hemos visto cómo las redes han sido inundadas por muestras de respeto, de admiración, de cariño y de pesar por la partida de Tomás Mojarro. Así es, querido Vicente, público memorioso, y cómo no, estamos de luto en el periodismo y en la literatura mexicana. Ha muerto, como dices, el valedor Tomás Mojarro, un luchador social, además de un gran polemista, un gran ideólogo de la izquierda. Estamos ante la almendra de la injusticia, solía decir este periodista, este escritor, quien murió ayer a los 89 años tras una larga carrera y batalla en pro de los desposeídos. Esto hay que subrayarlo, porque Tomás Mojarro, además de teólogo y filósofo, fue un cronista y un discutidor irreverente a quien siempre le sedujo salir a la calle a mirar y contar sus hallazgos. Durante su ingente carrera periodística y literaria, Vicente, Mojarro intentó dar voz al pueblo, siempre al pueblo, y creyó que todas las facetas del espíritu humano eran posibles y reales en nuestro fustigado país. Era gran lector de Stendhal, el valedor que sentía un enorme hastío por la corrupción en todas sus facetas, en todas sus acepciones. Fue un escritor, o mejor dicho, un pensador que reflexionó sobre la podredumbre que se anidaba en el gigante burocrático estatal que creó el PRI. Tomás, que siempre usó un lenguaje tajante, agrio, ahondó sobre la fermentación burocrática
en ese sistema priista y sostuvo con mucho vigor que la corrupción no solo era un problema moral individual, sino también, poniéndose en consonancia con Voltaire, un sistema de sobornos y extorsiones perfectamente aceitado en esa maquinaria priista. Ahora bien, el autor zacatecano jamás se mordió la lengua para llamar corruptos a los políticos que lo eran casi siempre dentro del PRI y ahora dentro del PAN. Esos personajes han sido corruptos y Mojarro lo dijo con todas sus letras. Y lo dijo en un momento en donde Octavio Paz era el caudillo cultural de esa mafia intelectual que hoy ha heredado Enrique Krause. Debido a ello, la obra de Tomás Mojarro fue desdeñada e incluso sufrió, como hoy sufren algunos miembros de la intelectualidad que no forman parte de las huestes pasianas, que su obra no se trataba de un trabajo importante. Se dijo en su momento que no se trataba de un escritor serio ni respetable, lo que sea que esa porquería signifique. Lo cierto es que eso le importó menos que un cacahuate a Mojarro, quien, a diferencia de otros compañeros generacionales, no corrió a quitarse el sombrero ni a lanzar salutaciones al autor de vuelta, del autor del Laberinto de la Soledad, para obtener una beca o algún puesto dentro del establishment cultural acaudillado precisamente por Paz. Y es que Tomás Mojarro, público memorioso, a diferencia del elitista Octavio Paz, gozó siempre hablándole al gran público. Uno de sus temas preferidos, como digo, fue la condición humana, de la que hablaba tanto Stendhal, el autor de Blanco y Negro. Sus críticas carentes de eufemismos y de equilibrismos verbales, porque no le gustaba la poesía en el momento en que le hablaba al pueblo, no dejaron títere con cabeza y, llegado a un punto, abarcaron incluso la mediocridad de la mayoría de los mexicanos que estaban embebidos en esa época, pues con Televisa y ulteriormente con las series televisivas, con las telenovelas que programaba Televisión Azteca. Ahora, para superar la medianía de la población, es decir, la mediocridad, el autor del Cañón de Juchipila llegó a la conclusión de que el mejor antídoto contra la estupidez era precisamente la literatura. Y hay que estar de acuerdo con ello. La literatura edifica el espíritu, es un festival de fantasía, es la loca de la casa, como decía Benito Pérez Galdós, y Mojarro, que siempre tuvo una terrible suspicacia, un horror hacia la mediocridad. Un día se topó en cierto programa radiofónico con un radioescucha que le habló y le expresó su opinión, le pidió su opinión sobre las obras de Disney, y al punto el escritor soltó una batahola de adjetivos contra el monopolio de medios de comunicación estadounidense más grande del mundo. Y es que si algo irritaba a Tomás Mojarro, al enorme cuentista que fue precisamente las versiones mutiladas de las grandes obras de la literatura universal. Hombre seducido por la palabra, por la dicción, por la retórica, por la palabra bien dicha, bien expresada, como aconsejaba Demócrito, la practicó a través de no solo la literatura, sino también de la radio, y durante algún tiempo incluso estuvo participando en un programa radiofónico que duró décadas, creo que hasta hoy todavía existe, que se llama Buenos Días, en ese momento conducido por un tal Héctor Martínez Serrano, un locutor safio, caballuno, que solo el diablo sabe por qué, o el demonio. También tuvo mucha audiencia en la XCW, en la emblemática XCW. Ese programa un día enojó a Tomás Mojarro y decidió distanciarse de este supino conductor, y no volvió jamás. A Mojarro le seducían además los pequeños milagros que ocurren en la vida cotidiana, no le encandilaban los temas estéticos, los grandes temas, estos que, de acuerdo con los filósofos aparatosos, están
en los temas abracadabrantes, en las cosas nebulosas, sino que le gustaban ofrecer detalles sobre el día a día, sobre la vida cotidiana, sobre sus hallazgos, insisto, que encontraba en las pequeñas minucias de la vida. Y esos paseos por la vida, por la calle, haciendo sus crónicas, produjeron desde luego narraciones que dejaron con la boca abierta a cualquier cantidad de gente, a cualquier cantidad de espectadores, que tuvo muchísimos. Durante muchos años, Vicente, Tomás Mojarro, cuyos autores preferidos, de acuerdo con él mismo, eran José Revueltas, el autor de Lapando, y Dostoyevsky, el autor de Príncipe y Mendigo, se dedicó a observar las pequeñas minucias de la vida con el asombro de quien cada día aparentemente anodino y safio presenciaba un milagro. Y es que los milagros están en los hechos nimios de todo lo que está a nuestro alrededor. Yo no sé por qué hay todavía personajes que creen que los grandes milagros ocurren en las cosas aparatosas. No, eso lo sabía plenamente Tomás Mojarro, y debido a ello estuvo trabajando hasta el final de sus días. No fue un viejo provecto, a diferencia de lo que hoy encontramos en personajes como Guillermo Sheridan, como Roger Bartra. Nunca perdió la brújula, al contrario, siempre se mantuvo límpido, se mantuvo perspicaz, con el ojo avisor, y bueno, un personaje así no tiene mayor problema en ser un personaje que va a ser recordado durante mucho tiempo, no solamente en la radio, en la televisión, que durante algún tiempo también estuvo y participó, pero fue incómodo y lo corrieron. Se convirtió en un polemista radical, en un defensor de la transformación social. ¿Acaso podríamos reclamarlo como uno de los precursores de esta cuarta transformación? Y debido a ello, los grupos, los grupúsculos intelectuales que hoy mismo todavía estamos padeciendo, intentaron borrar su estela portentosa, importante, de los medios de comunicación corporativos. No lo lograron, a pesar de que durante mucho tiempo lo intentaron, lo corrieron, e incluso con pretextos de poca monta. Él fue un crítico del PRI, un crítico del PAN, un crítico sobre el 68, ese movimiento que fue un parteaguas histórico. Y bueno, él sostenía palabras muy fuertes, dijo que en ningún momento se trataba de una matanza, no podía ser concebido de esa manera. No solamente fueron asesinatos, y ya asesinatos, decía Mojarro, siempre han ocurrido en México, han ocurrido desde la época de la colonia, de la época de la invasión, llamémosle así, castellana. Él sostenía que el 68, pues bueno, tenía una serie de influencias ideológicas. Él recomendaba que no nos fuéramos con cualquier cebo, y nos pedía que ante la concepción de ciertos intelectuales chocarreros deberíamos de estar muy atentos, no fuera a ser que se tratara de una visión democrático burguesa, de una visión pequeño burguesa, de radicales, etcétera. Siempre tuvo mucha suspicacia por los políticos, a los que llamaba corruptos en toda la extensión de la palabra. Hizo de la polémica un ejercicio cotidiano, irreverente y sin concesiones. Por ello, Tomás Mojarro estará en el paraninfo de los personajes literarios. El valedor, como le decían, fue prueba fehaciente de que la memoria, querido Vicente, es el único paraíso del que jamás podremos ser expulsados. Ay, mi México, decía, ay, mi paisanaje, ay, mi valedor. La literatura mexicana y el periodismo están de luto. El periodismo está de luto, y creo que huérfano, porque en momentos en que tenemos a personajes como Sergio Aguayo haciendo ridículos, pues tristemente se le dice adiós a Mojarro, querido Ricardo. Así es, una de las mentes más lúcidas,
uno de los personajes de la crónica mexicana que está en el recuerdo, y hay que avivar ese recuerdo literario, donde ya están también Armando Ramírez, Carlos Monsiváis, los grandes cronistas acaso de la segunda mitad del siglo XX, y comparados con estos enanos, hay que llamarles así, como decía Novaly, el escritor alemán, el padre del romanticismo. No vaya a ser que nosotros estemos creamos que estamos ante gigantes y sea la sombra de un enano. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sergio Aguayo, Denise Dresser, Jesús Silva Herzog, Krause, Aguilar Camín, siempre fueron palafreneros, siempre fueron, llamémoslo así, mandaderos de estos personajes. Nunca estuvieron a la altura, no son lectores. ¿En qué momento van a leer, querido público memorioso, si se la pasan todo el tiempo ante la cámara? Se la pasan todo el tiempo en comidas con políticos, en comida con otros intelectuales. Entonces no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para discernir, no nos podrían decir cuáles son sus obras importantes, ni siquiera sabrían decirnos incluso cuáles son las obras que los marcaron. Ahí está el estúpido de Enrique Peña Nieto, que en su momento no supo decir cuáles eran los libros que lo habían marcado. ¿Por qué? Porque no leía. Y esos personajes son los políticos que fueron asesorados por estos sujetos que ahorita están garrapateando en los medios de comunicación corporativos. Hay que preguntarle a los editores de los periódicos si de verdad estos sujetos están escribiendo lo que publican con su nombre, y nos vamos a llevar una soberbia decepción. No escriben, Vicente. Únicamente ponen su nombre, y eso lo hemos dicho aquí. Sergio Aguayo es uno de ellos, precisamente, alguien que está ahí a cargo de un departamento en el Colegio de México y de otro departamento de estudios en el CIDE, y pone ahí a sus estudiantes, a sus becarios, a que escriban por él, y por eso cobra, y por eso le pagan allá con Junco de la Vega. No son intelectuales, mucho menos son periodistas, son gente aviesa y lesiva para este país. Sí es, querido Ricardo, pues siempre importante leerte, escucharte, seguirte, y espero que muchas personas que nos están viendo y escuchando te apoyen en tus trincheras y en tus redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso? Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente, a ti por el foro aquí en Sin Censura, la familia Sin Censura, que está creciendo, y eso me da muchísimo gusto, porque eso quiere decir que la gente está despertando y está leyendo, y eso es importante, el despertar de las conciencias, que es pieza fundamental de la Cuarta Transformación. Síganme en redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. En Regeneración MX, los datos duros. Hoy tenemos programa de 4 a 5 y media. Hablaremos precisamente de Tomás Mojarro. Invitamos a especialistas, gente que sí lee, no como en la prensa corporativa, no como los Aguayos, no como los Krause. Síganme aquí en Sin Censura, de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana. Fuerte abrazo a ti, querido Vicente, a Ceci, a don David, al público memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.